Bien, ahora vamos a continuar con los ejercicios del lenguaje C. Como recordarán, ya también resolvimos y explicamos este ejemplo número 3, que dice, dado una cantidad en pesos, obtener la equivalencia en dólares, asumiendo que el tipo de cambio es un dato que puede variar diariamente. Bien, ya vimos el análisis, ya explicamos este ejercicio, ¿sí? Que tenemos que deducir nuestra fórmula, ¿por qué no nos las da? No sabemos cuál sea, entonces hay que deducirla y tenemos nuestra solución. Entonces, de acuerdo a esa solución que tenemos, vamos a crear nuestro programa en lenguaje C. Bien, entonces vamos a utilizar únicamente el pseudocódigo. Vamos a modificar un poquito esto para únicamente utilizar el pseudocódigo. Ok, entonces tenemos nuestro pseudocódigo. A ver, vamos a moverlo un poquito. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que podamos verlo. Ok, ahí está. Bien, entonces recuerden el archivo nuevo, el archivo fuente. Nuevamente, lo primero que tenemos que poner son nuestras librerías. La primera, que es para que podamos utilizar las funciones de printf y scanf, que son la entrada y salida estándar. Entonces la librería es el stdio.h. La otra para utilizar el system es el include stdlib.h, y vamos a colocar nuestros tipos de datos y nuestro formato de tipo para que veamos cuál es el que vamos a utilizar. Recuerden, todo programa en lenguaje C comienza con la función main y abrimos nuestro inicio. Declaramos nuestras variables, que es cantidad de pesos, tipo de cambio y cantidad de dólar, que son de tipo real. Entonces, el tipo real, que lo tenemos, es el tipo de dato flotante o float dentro del lenguaje C. Entonces, cantidad pesos, tipo de cambio y cantidad en dólar. Punto y coma al final. Bien, entonces al escribir, nuevamente printf, recuerden que hay dos formas de utilizar el printf, ahorita nada, vamos a desplegar un mensaje en pantalla, que es para indicarle, para interactuar con el usuario, y le vamos a poner un salto de línea, y escribe la cantidad de pesos a convertir. Punto y coma al final, y luego vamos a leer con el scanf. Aquí recuerden, tenemos un tipo de dato que es nuestra variable cantidad de pesos, y cantidad de pesos es de tipo flotante, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar una cadena con el formato de tipo %f, todas las variables excepto las de cadena deben llevar el ampersand. Entonces aquí va a ser cantidad de pesos. Cerramos nuestro scanf, punto coma al final, y luego dice escribe el tipo de cambio, así es decir, a cuánto equivale en pesos $1. Entonces nuevamente un printf para interactuar con el usuario, un salto de línea para que no aparezca pegado a la cadena anterior, escribe el tipo de cambio. Ok, bueno, aquí si le quieren poner, si no, no hay problema. ¿Cuántos pesos equivale $1? Cerramos nuestra cadena, punto y coma al final, y ahora vamos a leer el tipo de cambio. Un scanf, como el tipo de cambio que tenemos aquí también es de tipo flotante, si es de tipo float, entonces el formato de tipo que le corresponde es %f. Nuestra cadena que inicia con una doble comilla, %f, cerramos la cadena, coma, como no es un tipo de dato cadena, entonces lleva el ampersand y tipo de cambio, que es la variable tc, punto y coma al final. Ok, ahora sí, vamos a hacer ya nuestro cálculo, que lo único que necesitamos es la cantidad de pesos y el tipo de cambio. Entonces la cantidad de dólares que vamos a obtener va a ser igual a la cantidad en pesos entre el tipo de cambio, punto y coma al final. Y bueno, la otra forma de utilizar el printf es con una cadena, un formato de tipo, para relacionarlo con una variable, para poder desplegar el valor que contiene esa variable. Entonces printf, otro salto de línea para que no aparezca junta la cadena, y vamos a decir
Por ejemplo, aquí vemos que dice cantidad de pesos son tantos dólares. Entonces lo que vamos a, como cantidad de pesos que tenemos aquí, es de tipo flotante, entonces aquí vamos a indicar un formato de tipo F. Sí, iba a decir pesos son, y luego tenemos cantidad de dólar, que es este, pero cantidad de dólar también es un tipo de dato flotante, entonces le corresponde un formato de tipo %F. Son dólares. Cerramos nuestra cadena y ahora sí ponemos nuestras variables, que sería cantidad pesos, coma, cantidad dólar. Cerramos y punto y coma al final. ¿Cómo va a funcionar esto? Aquí tengo un formato de tipo que es un %F y tengo otro formato de tipo. Entonces, este formato de tipo, el primer formato de tipo %F, se va a relacionar con esta variable. Entonces, lo que aquí va a aparecer es la cantidad de pesos que se está guardando aquí. Van a aparecer aquí. Por ejemplo, si aquí doy 1000 pesos, entonces aquí va a decir 1000 pesos son, luego tengo otro %F. Este %F se relaciona con esta variable. Sí, que es el resultado de esta operación. Entonces va a decir 1000 pesos son, no sé, 100 dólares. ¿Ok? Es importante que pongamos el tipo de dato correcto de las variables, porque si por ejemplo ponemos otro formato de tipo un %S o %C, nos va a dar un valor pues, que no es el correcto. ¿Sí? O por ejemplo si ponemos nada más una variable, igual nos va a dar nos va a imprimir algo que no deseamos. ¿Sí? Entonces cuando hagamos cuando utilicemos este tipo de printfs, ¿sí? Debemos de ver cuántos formatos de tipo hay, y la cantidad de formatos de tipo debe ser la cantidad de variables que estamos colocando al final. Nuevamente, cantidad de pesos se va a relacionar con este printf para que se despliegue lo que está aquí. Cantidad de dólar se va a relacionar con este %F para que se despliegue lo que está aquí. Bien, para que nos aparezca dos decimales, recuerden que ponemos .2. Al final colocamos un salto de línea para que no aparezca lo de presión de una tecla para continuar junto. Ok. Ponemos nuestro system pause para poder desplegar, checar el resultado. Y nuestro return 0 para indicar que todo terminó correctamente. Y finalmente nuestro fin, así que sería este fin con esta llave. Ok, vamos a ejecutar esto. Recuerden que les recomiendo que utilicen compilar y ejecutar. Como todavía no lo guardamos, nos va a pedir que se guarde el nombre. Entonces vamos a poner como era programa secuencial. Vamos a colocar aquí, nada más le cambiamos a 3. Ok, y lo guardamos. Bien, aquí nos dice que hay un error. A ver, la librería stdlib. Ok, aquí falta la D. Sí, ya ven que sí, el system se encuentra en stdlib. Sí, nos dice aquí que no se puede o no encuentra la librería system. Si no encuentra dónde está, no sabe cómo usarla. Entonces por eso nos dice que no está la librería. Entonces como no está la librería, pues no sabe si está bien el uso de system o no. Ya poniendo la librería, volvemos a compilar. Y ahora sí ya. Ahora sí escribe la cantidad de pesos a convertir. No sé, por ejemplo, 2.300 pesos. Sí, que es lo que estamos aquí en este printf con este scanf. Le damos enter, después pasa este printf y este scanf. Vamos a decir que por ejemplo el dólar está, bueno, actualmente como a 14.30 y nos va a desplegar, sí, 2.300 pesos son 160.84 dólares, que es esto que tenemos acá. Sí, aquí %F, que es lo que puse acá, cantidad. Luego pesos son por .2F. Si hace la operación, que es esta, lo que está aquí, y va a aparecer dólares. Aquí nada más vamos a ponerle aquí también un .2 para que nos aparezca dos decimales. Compilamos y ejecutamos. Nuevamente 2.350. El dólar está a 40.30. Entonces, ahora sí, 2.350 pesos son 164.34 dólares. Bien, espero que este ejemplo les haya ayudado y que, bueno, vayan entendiendo un poquito más lo que es la programación, lo que es el lenguaje C. Sí, recuerden que hay que estar viendo más videos, leyendo información, sobre todo resolviendo problemas, tratando de hacer los programas de esos problemas. Y bueno, seguiremos haciendo más ejemplos. Nos vemos la próxima.